Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, Inoa Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. En este video, descubrirás cuáles son los 6 cultivos estrellas de China, Japón y Corea del Sur, así como su producción e ingresos anuales, rendimiento por hectárea, aporte al PIB, y otros datos importantes, comenzando nuestro recorrido por el gigante asiático China. Número 6. El cultivo de cacahuates. China es uno de los mayores productores de cacahuate a nivel mundial, con una producción anual que supera los 17 millones de toneladas. La superficie total cultivada alcanza aproximadamente los 4 o 5 millones de hectáreas, lo que representa una porción significativa de la agricultura china. El rendimiento promedio por hectárea de cacahuate en el país es de alrededor de 3 toneladas, aunque esto puede variar según las condiciones climáticas y el manejo agrícola. Las principales provincias productoras de cacahuate son Shandong, Henan y Sichuan, que concentran gran parte de la producción. En cuanto al precio, el cacahuate en China se comercializa a aproximadamente $1,200 por tonelada, aunque este valor fluctúa dependiendo de la demanda y la oferta del mercado. China genera ingresos anuales de miles de millones de dólares a partir de la producción y exportación de cacahuate. Los principales destinos de exportación son países como Estados Unidos, Japón, India y países del sudeste asiático. El volumen de exportación supera las 500.000 toneladas anuales, y el consumo per cápita de cacahuate en el país se estima en unos 4 kilogramos al año. Número 5. El cultivo de algodón. Cada año, China produce alrededor de 6 millones de toneladas de algodón, siendo uno de los principales productores a nivel mundial. La superficie total cultivada de algodón en el país supera los 3 millones de hectáreas, lo que representa una parte significativa de la agricultura china. El rendimiento promedio por hectárea es de aproximadamente 1.8 toneladas, aunque este valor puede variar dependiendo de las condiciones climáticas y las técnicas agrícolas empleadas. Las principales provincias productoras de algodón son Xinjiang, que concentra más del 80% de la producción nacional, seguida por Henan y Shandong. En cuanto al precio, el algodón en China se cotiza alrededor de $3.500 a $4.000 por tonelada, aunque este valor fluctúa en función de la oferta y la demanda del mercado global. Los ingresos anuales derivados de la producción de algodón son sustanciales, contribuyendo de manera significativa al PIB agrícola del país. China es también un gran exportador de algodón, enviando principalmente a países como India, Pakistán y Estados Unidos. El volumen de exportación alcanza las 1.5 millones de toneladas al año. El consumo per cápita de algodón en China es elevado, dado su papel central en la industria textil y manufacturera del país. Número 4. El cultivo de soja. El cultivo de soja en China es una actividad agrícola clave, tanto para el abastecimiento interno como para el comercio exterior. China es uno de los mayores productores y consumidores de soja del mundo, con una producción anual cercana a los 14 millones de toneladas. La superficie total cultivada de soja en el país alcanza alrededor de 6 millones de hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea en China es de aproximadamente 2.3 toneladas, aunque este valor puede variar dependiendo de la región y las condiciones climáticas. Las principales provincias productoras de soja en China son Heilongjiang, Jilin y Liaoning, ubicadas en el noreste del país, donde las condiciones climáticas son más favorables para este cultivo. El precio promedio de la soja en el mercado interno ronda los $500 a $600 por tonelada, dependiendo de la oferta y la demanda. En cuanto a las exportaciones,
China es uno de los mayores importadores de soja, principalmente desde Brasil y Estados Unidos, con un volumen de importación anual superior a los 100 millones de toneladas. El consumo per cápita de soja es bajo comparado con otros países, pero el mercado sigue en expansión, especialmente en productos derivados como aceite y proteínas vegetales. La soja contribuye significativamente al PIB agrícola del país, con ingresos anuales que superan los 6.000 millones de dólares. Número 3. El cultivo de maíz. En 2023, China produjo alrededor de 260 millones de toneladas de maíz, lo que la convierte en uno de los principales productores mundiales. La superficie total cultivada con maíz abarca aproximadamente 36 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio de 7.2 toneladas por hectárea, lo que refleja avances en tecnología agrícola y mejores prácticas de cultivo. Las principales provincias productoras de maíz en China son Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia y Shandong, que concentran la mayor parte de la producción. El precio del maíz varía según la región y la temporada, pero en promedio se encuentra alrededor de $250 por tonelada. Esto genera ingresos anuales de aproximadamente 65.000 millones de dólares para el sector agrícola. China es un importante exportador de maíz, principalmente hacia países como Japón, Corea del Sur y Vietnam. El volumen de exportación anual de maíz ronda las 2,5 millones de toneladas. El aporte del maíz al Producto Interno Bruto Agrícola de China es significativo, representando cerca del 5%. En cuanto al consumo per cápita, los chinos consumen alrededor de 40 kilogramos de maíz por persona al año, tanto en forma de alimentos como en productos industriales. Número 2. El cultivo de trigo. China es uno de los mayores productores de trigo a nivel mundial, con una producción anual que supera los 130 millones de toneladas. La superficie cultivada con este cereal alcanza aproximadamente los 24 millones de hectáreas, lo que representa una parte significativa de las tierras agrícolas del país. El rendimiento promedio por hectárea se sitúa en torno a los 5.5 toneladas, aunque varía según la región y las prácticas agrícolas. Las principales provincias productoras de trigo son Henan, Shandong, Hebei y Anhui, que juntas representan la mayor parte de la cosecha nacional. El precio del trigo en el mercado chino fluctúa, pero suele estar alrededor de los $250 por tonelada. Esto genera ingresos anuales importantes para el sector agrícola, con un impacto significativo en la economía rural. China también exporta trigo, aunque en menor cantidad en comparación con otros cereales. Los principales destinos de exportación incluyen países como Japón, Corea del Sur y Vietnam. Además, tiene un volumen de exportación que ronda las 3 millones de toneladas anuales. El trigo representa una parte importante del Producto Interno Bruto Agrícola, y su consumo per cápita es elevado, alcanzando cerca de 70 kilogramos al año por persona. Número 1. El cultivo de arroz. El cultivo de arroz en China es una actividad agrícola crucial para la economía del país, dado que China es el mayor productor y consumidor de arroz en el mundo. Anualmente, China produce alrededor de 200 millones de toneladas de arroz, lo que representa más del 30% de la producción mundial. La superficie total cultivada de arroz alcanza las 30 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en las provincias de Hunan, Jiangsu, Sichuan, Anhui y Zhejiang. El rendimiento promedio por hectárea en estas áreas varía, pero ronda los 6.5 a 7 toneladas por hectárea. El precio promedio del arroz en China varía dependiendo de la calidad, pero suele situarse alrededor de los $400 a $500 por tonelada. Los ingresos anuales derivados del cultivo de arroz son significativos, con un impacto directo en la seguridad alimentaria y la economía rural. En cuanto a las exportaciones, China envía arroz principalmente a países como Arabia Saudita, Irán y Filipinas, con un volumen de exportación de aproximadamente 4 millones de toneladas anuales. El arroz representa un importante porcentaje del Producto Interno Bruto Agrícola del país, contribuyendo con un 5% de la producción total del sector. Además, el consumo per cápita de arroz en China es elevado, alcanzando los 60 kilogramos anuales por persona, reflejando su papel fundamental en la dieta diaria. Continuamos con los 6 cultivos más destacados e importantes de Japón. Número 6. El cultivo de trigo. La producción anual de trigo en Japón ronda las 700.000 toneladas, cultivadas en una superficie total de aproximadamente 150.000 hectáreas.
el rendimiento promedio por hectárea se sitúa alrededor de 4.7 toneladas, lo cual es relativamente bajo comparado con otros países productores, debido principalmente a las limitaciones de espacio y a la alta demanda de tierras para otros cultivos. Las principales regiones productoras de trigo en Japón son Hokkaido, que representa más del 70% de la producción nacional, seguida de las prefecturas de Aberaki y Tochigi. El precio por tonelada de trigo japonés varía, pero generalmente oscila entre $200 a $250, dependiendo de la calidad y el mercado. En cuanto a ingresos, la industria genera alrededor de $134 millones anuales. Japón exporta trigo, pero la cantidad es limitada, con los principales destinos siendo Corea del Sur, Taiwán y algunos países del sudeste asiático. El volumen de exportación anual no supera las 100.000 toneladas. A pesar de ser un productor menor en términos globales, el trigo japonés representa un pequeño porcentaje del PIB agrícola, y el consumo per cápita es de aproximadamente 6 kilogramos anuales. Número 5. El cultivo de manzana. El cultivo de manzana tiene una producción anual que supera las 800.000 toneladas. La superficie cultivada alcanza aproximadamente las 35.000 hectáreas, siendo la región de Aomori la principal productora, concentrando alrededor del 50% de la producción nacional. Otras zonas destacadas incluyen Nagano y Yamagata. El rendimiento promedio por hectárea es de aproximadamente 23 toneladas, un nivel relativamente alto, debido a las avanzadas técnicas agrícolas y el uso de tecnología en el país. El precio por tonelada de manzana en Japón varía, pero suele oscilar entre los $1.200 y $1.500, dependiendo de la variedad y la calidad. La industria genera ingresos anuales de más de $1.000 millones, con un importante aporte al PIB agrícola. Aunque el consumo per cápita de manzanas en Japón es de alrededor de 10 kilogramos al año, la demanda ha aumentado gracias a la preferencia por frutas de alta calidad. En cuanto a exportaciones, Japón destina manzanas principalmente a países como Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. El volumen de exportación anual supera las 20.000 toneladas. La producción y el comercio de manzanas en Japón, aunque de menor escala comparado con otros países, siguen siendo vitales para la economía agrícola nacional. Número 4. El cultivo de uvas. El cultivo de uvas en Japón es una actividad agrícola de gran tradición, especialmente en la producción de variedades de alta calidad como la Kyo y la Muscat of Alexandria. Cada año, Japón produce aproximadamente 270.000 toneladas de uvas, con una superficie cultivada de unas 20.000 hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea se sitúa alrededor de 13 toneladas, lo que refleja un alto nivel de eficiencia en la producción. Las principales regiones productoras de uvas en Japón son Yamanashi, Nagano y Aichi, donde las condiciones climáticas son ideales para el cultivo. El precio de las uvas en Japón es notablemente alto, alcanzando los $10.000 por tonelada, debido a la calidad premium de sus productos, especialmente en variedades como la Sine Muscat. Los ingresos anuales derivados de la producción de uvas superan los $2.500 millones, destacando la importancia de este cultivo dentro de la agricultura japonesa. Japón exporta uvas principalmente a países como China, Corea del Sur y Hong Kong, con un volumen de exportación que ronda las 50.000 toneladas anuales. Aunque el aporte al Producto Interno Bruto es modesto, y en cuanto al consumo per cápita de uvas en Japón es relativamente alto, con un promedio de 2.5 kilogramos por persona al año, lo que refleja la popularidad de este fruto en la dieta local. Número 3. El cultivo de mandarina. Este cultivo tiene gran relevancia tanto a nivel nacional como económico. La producción anual de mandarinas en Japón ronda las 600.000 toneladas, con una superficie cultivada de aproximadamente 40.000 hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea se encuentra cerca de las 15 toneladas, lo que refleja una productividad bastante alta en comparación con otros países productores. Las principales regiones productoras de mandarina en Japón son la prefectura de Wakayama, seguida por Kagawa, Ehime y Fukuoka, que juntas concentran la mayor parte de la producción del país. El precio promedio por tonelada de mandarina japonesa se sitúa en torno a los $3.000 a $4.000, dependiendo de la calidad y la temporada. A nivel económico, la producción de mandarina contribuye significativamente al PIB agrícola, con ingresos anuales que superan los $1.500 millones. Japón exporta mandarinas a países como Estados Unidos, Corea del Sur y China, con un volumen de exportación cercano a las 40.000 toneladas al año.
En cuanto al consumo per cápita, los japoneses consumen aproximadamente 4 kilogramos de mandarinas al año, destacando el alto valor cultural y nutricional que este fruto tiene en la dieta del país. Número 2. El cultivo de té verde. El cultivo de té verde en Japón es una tradición milenaria que juega un papel crucial tanto en la cultura como en la economía del país. Japón produce anualmente alrededor de 80.000 toneladas de té verde, cultivado en una superficie de aproximadamente 40.000 hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea varía entre 1.5 y 2 toneladas, dependiendo de las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas. Las principales regiones productoras son Shizuoka, Kagoshima y Uji, con Shizuoka destacándose como la mayor productora, responsable de más del 40% de la producción nacional. El precio por tonelada de té verde oscila entre los $20.000 y $30.000, dependiendo de la calidad y el tipo de té. En cuanto a los ingresos anuales generados por la producción de té, se estima que superan los $200 millones. Japón exporta té verde a diversos países, siendo los principales destinos Estados Unidos, China y varios países de Europa. El volumen de exportación anual se acerca a las 20.000 toneladas, con una creciente demanda de té premium. El té verde representa un importante aporte al Producto Interno Bruto, contribuyendo con aproximadamente el 0.3%. El consumo per cápita de té verde en Japón es alto, rondando los 2.5 kilogramos por persona al año. Número 1. El cultivo de arroz. El país produce aproximadamente 7.5 millones de toneladas de arroz anualmente, lo que se cultiva en una superficie total de alrededor de 1.5 millones de hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea es de aproximadamente 5 toneladas, un indicador de la eficiencia de los métodos de cultivo japonés. Las principales regiones productoras son Hokkaido, en el norte, y las prefecturas de Niigata, Kirikashima y Kagoshima, situadas en diversas zonas del país. En cuanto a los precios, el arroz japonés se comercializa a un precio superior a los $400 por tonelada, lo que refleja la alta calidad del producto. A pesar de la fuerte demanda interna, Japón exporta alrededor de 500.000 toneladas de arroz anualmente, siendo sus principales mercados países como Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. El arroz japonés representa alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto, lo que destaca su relevancia en la economía rural. El consumo per cápita de arroz en Japón es elevado, rondando los 60 kilogramos por persona al año. Aunque la demanda ha disminuido en los últimos años debido a cambios en los hábitos alimenticios, sigue siendo un alimento esencial en la dieta japonesa. Ahora te enseño los 6 cultivos que destacan en la agricultura de Corea del Sur. Número 6. El cultivo de soja. Aunque no se compara con la producción de otros cultivos como el arroz, la producción anual de soja en el país se aproxima a las 400.000 toneladas, con una superficie cultivada de alrededor de 100.000 hectáreas. El rendimiento promedio suele estar cerca de los 4 toneladas por hectárea, aunque puede variar dependiendo de las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas. Las principales regiones productoras de soja en Corea del Sur incluyen provincias como Jeolla del Norte y Jeolla del Sur, donde las condiciones del suelo y el clima son favorables para el cultivo. El precio de la soja por tonelada suele fluctuar dependiendo de la demanda global y local, pero ronda los $400 a $450 por tonelada en los últimos años. En cuanto a las exportaciones, Corea del Sur envía su soja principalmente a países asiáticos como Japón, China y algunos países del sudeste asiático. El volumen de exportación es modesto, ya que la mayor parte de la producción se destina al consumo interno. A pesar de que el cultivo de soja no es uno de los sectores agrícolas más grandes del país, su aporte al PIB agrícola es significativo, contribuyendo con aproximadamente un 2%. El consumo per cápita de soja en Corea del Sur es de alrededor de 10 kilogramos anuales, siendo un ingrediente básico en la dieta, especialmente en productos como el tofu y la pasta de soja. Número 5. El cultivo de papa. El cultivo de patata o papa tiene una producción anual aproximada de 420.000 toneladas. La superficie total cultivada se extiende por unas 40.000 hectáreas, siendo la región más productiva, la provincia de Gyeonggi, seguida por otras áreas del sur como Gyeonggi-namdo y Chungcheongbuk-do. El rendimiento promedio por hectárea alcanza las 10 toneladas, aunque este valor puede variar dependiendo de las condiciones climáticas y de manejo agrícola.
El precio de la patata suele rondar los $250 americanos, aunque fluctúa dependiendo de la temporada y la oferta. Los ingresos anuales por la producción de patatas son significativos, contribuyendo a la economía agrícola del país. Aunque la mayor parte de la producción se consume internamente, Corea del Sur exporta patatas principalmente a países como Japón, Estados Unidos y algunos destinos del sudeste asiático. El volumen de exportación es de alrededor de 10.000 toneladas al año. El aporte de la patata al PIB agrícola es considerable, representando una parte importante de la agricultura del país. El consumo per cápita de patatas en Corea del Sur es de aproximadamente 20 kilogramos al año, siendo un alimento básico en la dieta surcoreana. Número 4. El cultivo de ajo. Anualmente, el país produce alrededor de 70.000 toneladas de ajo, cultivadas en una superficie de aproximadamente 13.000 hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea es de 5.4 toneladas, lo que refleja una eficiencia notable en la producción. Las principales provincias productoras de ajo en Corea del Sur incluyen Gyeonggi, Jeolla del Norte y Gyeongsang del Sur, que son las áreas con mayor concentración de cultivos, debido a sus condiciones climáticas favorables. El precio por tonelada de ajo surcoreano varía dependiendo de la temporada, pero generalmente oscila entre $2.500 y $3.000 americanos. Los ingresos anuales del sector del ajo en Corea del Sur alcanzan aproximadamente los $200 millones. En cuanto a las exportaciones, los principales destinos del ajo surcoreano son Estados Unidos, Japón y países del sudeste asiático. El volumen de exportación anual se estima en alrededor de 15.000 toneladas. El ajo representa una contribución significativa al PIB agrícola del país, con un aporte aproximado del 0.5%. El consumo per cápita de ajo en Corea del Sur es de unos 2.5 kilogramos anuales, reflejando su importancia en la dieta tradicional y la gastronomía local. Número 3. El cultivo de cebolla. El cultivo de cebolla en Corea del Sur es una actividad agrícola de gran importancia, con una producción anual que ronda las 450.000 toneladas. La superficie total cultivada se estima en unas 40.000 hectáreas, lo que representa una parte significativa de la agricultura del país. El rendimiento promedio por hectárea se sitúa alrededor de 11 toneladas, lo cual es bastante eficiente en comparación con otros cultivos. El precio por tonelada de la cebolla varía, pero generalmente se encuentra en torno a los $300 a $400 americanos, dependiendo de la oferta y la demanda del mercado. Los ingresos anuales por la producción de cebolla en el país superan los $120 millones. Corea del Sur exporta cebolla principalmente a países como Japón, Estados Unidos y China, con un volumen de exportación anual de aproximadamente 20.000 toneladas. El aporte de la cebolla al PIB agrícola es significativo, representando alrededor del 1% del total de la agricultura. El consumo per cápita de cebolla en Corea del Sur se estima en unos 7 a 8 kilogramos anuales, lo que refleja su relevancia en la dieta surcoreana. Número 2. El cultivo de repollo. El cultivo de repollo tiene una producción anual significativa que juega un papel importante en la economía. En 2023, se cultivaron aproximadamente 80.000 hectáreas de repollo, con un rendimiento promedio de 18 toneladas por hectárea. Las principales regiones productoras incluyen las provincias de Gyeonggi, Jeolla del Norte y Jeolla del Sur, que concentran la mayor parte de la producción. En cuanto a los precios, el repollo se comercializa a un precio promedio de $250 por tonelada, aunque este valor puede variar según las condiciones del mercado. La producción anual de repollo genera ingresos aproximados de $2.000 millones, contribuyendo significativamente al PIB agrícola del país. Corea del Sur exporta una parte considerable de su producción, principalmente a Japón, China y Estados Unidos, con un volumen de exportación cercano a las 40.000 toneladas anuales. Este volumen de exportación representa un ingreso valioso para los productores surcoreanos. En cuanto al consumo per cápita de repollo, en Corea del Sur es elevado, siendo un ingrediente esencial en la cocina nacional, especialmente en platos como el kimchi. El cultivo de repollo sigue siendo un componente crucial para la seguridad alimentaria y la economía agrícola del país. Número 1. El cultivo de arroz. Anualmente, Corea del Sur produce aproximadamente 4.2 millones de toneladas de arroz, utilizando alrededor de 700.000 hectáreas de tierra. El rendimiento promedio por hectárea es de alrededor de 6 toneladas, uno de los más altos a nivel mundial.
Las principales regiones productoras de arroz son las provincias de Gyeonggi, Jeolla del Norte y Jeolla del Sur, que concentran la mayor parte de la producción. El precio promedio del arroz en el mercado interno oscila entre los $400 y $600 por tonelada, dependiendo de la calidad y la demanda. El sector arrocero genera ingresos anuales superiores a los $2.000 millones, aunque el cultivo enfrenta desafíos debido a la creciente competencia con países productores más baratos. Corea del Sur exporta arroz a varios países, siendo Estados Unidos, Japón y Vietnam sus principales destinos. En términos de volumen, las exportaciones de arroz representan alrededor del 2 a 3% de la producción total. A pesar de la alta eficiencia en la producción, el arroz sigue siendo un alimento básico en la dieta surcoreana, con un consumo per cápita cercano a los 60 kilogramos anuales. Este cultivo contribuye en torno al 1.5% al Producto Interno Bruto del país. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. La yuca, conocida científicamente como Manihot esculenta, es un cultivo tropical de alto valor nutricional y económico, originario de América del Sur y cultivado en más de 100 países. Este tubérculo contiene alrededor de un 60 a 65% de agua, 30 a 35% de carbohidratos y pequeñas cantidades de proteínas y fibra. Su ciclo de producción varía entre 8 y 12 meses, dependiendo de la variedad y el clima, y puede adaptarse a suelos pobres siempre que tengan buen drenaje. A nivel mundial, se producen más de 300 millones de toneladas de yuca al año, siendo Nigeria, Tailandia y Brasil los principales productores. En este documental, te mostraremos cómo se genera riqueza a partir del cultivo de la yuca, desde la preparación del terreno hasta la comercialización. Antes de continuar con este viaje agroindustrial, te invitamos a suscribirte al canal Así se cultiva, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si te apasiona el mundo agrícola. Comparte este contenido con quienes valoran el trabajo campesino y déjanos tu comentario reconociendo el esfuerzo de miles de agricultores que cultivan la tierra con pasión y sabiduría. Este canal está dedicado a visibilizar su labor, y tu apoyo hace que sus historias lleguen más lejos. La aventura comienza con la preparación del terreno, un paso crucial para asegurar el éxito del cultivo. Se elige un terreno con buena exposición solar, libre de encharcamientos y con textura francoarenosa, ideal para el desarrollo de raíces. El suelo se limpia de maleza y residuos orgánicos, y luego se hará profundamente para mejorar la aireación y el drenaje. Esta labor también ayuda a romper capas compactas que podrían dificultar el crecimiento subterráneo de los tubérculos. Posteriormente, se procede al rastreo del terreno, lo cual nivela la superficie y rompe los terrones restantes. Luego se trazan los surcos, conocidos en algunas regiones como camellones, con una separación de entre 1 y 1,2 metros. Estos surcos permiten un desarrollo ordenado del cultivo, facilitan el control de malezas y mejoran la distribución del agua
y los fertilizantes. Además, ayudan a prevenir la erosión y optimizan la cosecha mecánica o manual. Con el terreno listo, es momento de seleccionar las plantillas o esquejes. Estas se obtienen de plantas madres sanas, con buen rendimiento y libres de enfermedades. Se cortan trozos de 20 a 30 centímetros que contengan al menos 5 a 7 yemas visibles. Este corte debe ser limpio, utilizando cuchillas desinfectadas o máquinas especializadas para evitar la transmisión de patógenos. Cada plantilla se somete a un proceso de hidratación antes de ser sembrada. La siembra se realiza manualmente o con sembradoras semiautomáticas, colocando las plantillas de forma vertical o inclinada a una profundidad de 10 a 15 centímetros. Se asegura el contacto directo con el suelo para favorecer la emisión de raíces y brotes. Luego, se cubren con tierra suelta, asegurando que la parte superior quede visible o ligeramente enterrada. Esta técnica mejora la tasa de supervivencia y el vigor inicial de la planta. Durante las primeras semanas, el riego es determinante para el éxito del cultivo. Aunque la yuca es resistente a la sequía, un suministro constante de agua en las etapas iniciales favorece un desarrollo más rápido y uniforme. Se utilizan sistemas de riego por goteo o aspersión, dependiendo de la infraestructura de la finca, evitando siempre el exceso que podría provocar pudriciones radiculares. El control de malezas es esencial en los primeros 3 meses. Se puede realizar mediante deshierve manual, mecánico o el uso selectivo de herbicidas, siempre cuidando no afectar el crecimiento de la yuca. La cobertura del suelo con residuos vegetales también ayuda a suprimir las malezas, conservar la humedad y mejorar la estructura del suelo con el tiempo. En cuanto a la fertilización, se aplica una mezcla balanceada de nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno favorece el desarrollo del follaje, el fósforo estimula la formación de raíces y el potasio mejora la calidad del tubérculo. La fertilización se realiza en 2 o 3 etapas, dependiendo del análisis de suelo y del clima. En zonas tropicales, se complementa con aplicaciones de boro, zinc y magnesio. La yuca comienza a formar raíces engrosadas a partir del 3er mes. Estas raíces crecen y almacenan almidón, que es el principal componente de valor comercial. Durante esta etapa, se monitorean las condiciones del cultivo y se toman muestras de suelo para ajustar el manejo nutricional. La vigilancia fitosanitaria también es clave para evitar pérdidas por plagas como el picudo o enfermedades como la bacteriosis. Alrededor del 8º o 9º mes, las hojas inferiores comienzan a amarillear, señal de que los tubérculos están listos para ser cosechados. La cosecha puede realizarse de forma manual, utilizando palas o azadones, o con maquinaria especializada que reduce el esfuerzo y acelera el proceso. Se extrae cuidadosamente la raíz principal, procurando no dañarla para preservar su valor comercial. Una vez cosechada, la yuca debe ser procesada o comercializada rápidamente debido a su alta tasa de deterioro post cosecha. En muchos casos, se transporta en menos de 24 horas a plantas de procesamiento donde se transforma en harina, almidón, perlas o chips. También puede congelarse o empacarse al vacío para su exportación, aumentando así su vida útil y su valor agregado. La yuca no solo se usa como alimento, también se emplea en la industria textil, farmacéutica y bioplástica gracias al almidón que contiene. Este componente puede convertirse en biocombustibles, adhesivos o materiales biodegradables, abriendo nuevas oportunidades de negocio para los agricultores que buscan diversificar sus ingresos
y adaptarse a mercados más sostenibles. El cultivo de yuca genera empleo en todas sus fases: preparación del terreno, siembra, manejo agronómico, cosecha y procesamiento. En regiones rurales, representa una fuente de ingresos clave para miles de familias. Además, su resistencia climática la convierte en un cultivo estratégico frente al cambio climático y la inseguridad alimentaria. La investigación científica ha permitido desarrollar variedades mejoradas de yuca con mayor rendimiento, resistencia a plagas y mejor calidad nutricional. Instituciones como el CIAT y el IICA trabajan junto a gobiernos y comunidades para impulsar su producción sostenible mediante capacitación, tecnologías limpias y acceso a mercados internacionales. En países como Colombia, Nigeria o Tailandia se han creado clústeres agroindustriales en torno a la yuca, integrando productores, transformadores y distribuidores. Estos modelos promueven el desarrollo rural, el acceso al crédito y la innovación, mejorando la competitividad del sector y generando valor en toda la cadena productiva. La yuca simboliza la conexión entre tradición y modernidad en la agricultura. Su cultivo representa una historia de resiliencia, ingenio y esperanza. Desde comunidades indígenas que la domesticaron hace miles de años hasta empresas agroindustriales que exportan almidón de calidad premium, la yuca sigue siendo protagonista en el escenario alimentario global. Por eso, si alguna vez has comido pan de yuca, tapioca o casabe, has saboreado siglos de historia condensados en un tubérculo humilde pero poderoso. Y si eres productor o amante del agro, recuerda que en Así se cultiva te mostramos el alma detrás de cada cultivo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo de la yuca. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like, compartir este video con otros apasionados del agro y dejar tu comentario para celebrar juntos la magia de sembrar y cosechar. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabías que Estados Unidos produce más papas que muchos países juntos? Cada año cultivan más de 24,7 millones de toneladas, lo que equivale al peso de más de 4.000 cruceros o toda la población humana multiplicada por 3 en papas. Pero, ¿cómo lo logran? ¿Qué hay detrás de esta hazaña agrícola que parece sacada de una película de ciencia ficción? No es solo tierra y sudor, es una combinación de tecnología de punta, planificación científica milimétrica y una tradición agrícola que lleva más de 7.000 años evolucionando. Hoy vamos a llevarte por un viaje único, desde los suelos volcánicos de Idaho hasta las fábricas donde las papas se transforman en los productos que todos consumimos sin pensar. Descubrirás cómo se prepara el suelo como si fuera una sala de operaciones, cómo cada papa semilla es tratada como una joya, y cómo este humilde tubérculo se ha convertido en un titán económico global. Lo que verás a continuación te hará mirar a la papa con otros ojos. Antes de comenzar, haz algo importante. Suscríbete a Así se cultiva y únete a esta comunidad que valora el esfuerzo de quienes hacen posible que la comida llegue a nuestras mesas. Déjanos un comentario contándonos qué parte del proceso más te sorprende. Regálanos un like si aprendiste algo nuevo y comparte este video con quienes aman el campo tanto como tú. Tu apoyo no solo impulsa este canal, también honra el trabajo de miles de agricultores que cultivan con sus manos el futuro de todos. La historia de la papa comienza en las altas montañas de los Andes, donde hace más de 7.000 años los pueblos precolombinos descubrieron el valor oculto de este tubérculo silvestre. Lo domesticaron con paciencia, seleccionando cada temporada
las mejores variedades y con el tiempo convirtieron a la papa en un alimento sagrado. Era resistente, nutritiva y capaz de crecer en condiciones extremas, lo que la volvió indispensable para su supervivencia. La papa no era solo comida, era cultura, era herencia, era vida. Este legado ancestral cruzó océanos y siglos hasta llegar a manos de agricultores modernos. Hoy, Estados Unidos ha tomado esa herencia andina y la ha transformado en una industria monumental, respetando su origen, pero aplicando lo último en ciencia y tecnología. Aunque los escenarios han cambiado, el principio sigue siendo el mismo: sacar lo mejor de la tierra para alimentar a millones. Es asombroso pensar que una raíz nacida entre cerros nevados ahora sostiene una de las economías agrícolas más poderosas del planeta. Cuando hablamos de producción masiva de papa en Estados Unidos, hay 3 nombres que lideran el mapa agrícola: Idaho, Washington y Wisconsin. Estas regiones no solo poseen suelos fértiles y climas ideales, sino que también han desarrollado una cultura agrícola enfocada 100% en la eficiencia y la calidad. En Idaho, por ejemplo, el suelo volcánico rico en minerales permite cosechas abundantes con papas grandes y con alto contenido de almidón, perfectas para freír. En Washington, la combinación de tecnología y agua proveniente de sistemas de riego avanzados asegura un control absoluto del cultivo. Y en Wisconsin, la investigación y el desarrollo de nuevas variedades resistentes a enfermedades han hecho que la papa se convierta en una fuente de ingresos clave para miles de familias. Cada estado aporta algo único: distintos climas, variedades de papa adaptadas a cada región y prácticas agrícolas especializadas. Este ecosistema diverso, dentro de un solo país, es lo que permite que Estados Unidos supere la producción de muchos otros países combinados. Aquí no se improvisa nada. Cada hectárea está calculada, cada riego medido y cada semilla seleccionada con precisión quirúrgica. La papa es tratada como un recurso estratégico y por eso estas regiones se han convertido en verdaderos titanes del agro. Antes de que una sola papa toque la tierra, los agricultores dedican semanas enteras a preparar el suelo como si fuera un quirófano agrícola. El proceso comienza con la labranza, que no solo remueve malezas, sino que mezcla los restos de cultivos anteriores para devolverle nutrientes a la tierra. Luego, se realizan análisis detallados del suelo, evaluando su pH, niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. Todo tiene que estar en el punto exacto. Un suelo con pH entre 5.5 y 6.5 es el ideal para que la planta crezca fuerte y sana. Este nivel de precisión es clave para lograr las cifras astronómicas de producción que veremos más adelante. En estados como Idaho, los agricultores aplican fertilizantes y enmiendas al suelo con sistemas que parecen salidos de un laboratorio. Tractores equipados con GPS reparten nutrientes de forma controlada, metro a metro, logrando un equilibrio perfecto. No se desperdicia nada y se evita contaminar. Lo que antes era trabajo manual y a ojo, ahora es ciencia aplicada al campo. Este paso no es solo una cuestión técnica, es casi un acto de fe. Preparar la tierra con cuidado es confiar en que la naturaleza, si se le trata bien, responderá con abundancia. La producción de millones de toneladas de papa comienza con algo muy simple, pero cargado de poder: la selección de la papa semilla. A diferencia de otros cultivos, las papas no se siembran con semillas convencionales, sino con trozos de tubérculos que tienen ojos, es decir, brotes que darán vida a una nueva planta. En Estados Unidos, este proceso se realiza con una precisión
impresionante. Las papas semilla se seleccionan como si fueran joyas. Se revisan una por una, se clasifican por tamaño y se cortan cuidadosamente, asegurándose de que cada fragmento contenga al menos un brote sano. En regiones como Wisconsin, se prefieren variedades resistentes a enfermedades como el tizón tardío, una amenaza común en grandes extensiones. Estas papas semilla son verdaderos paquetes genéticos diseñados para prosperar bajo condiciones específicas. Una vez listas, se almacenan y transportan bajo estrictos controles de temperatura y humedad. De esta pequeña pieza de papa dependerá toda la cosecha. Por eso, el nivel de cuidado con que se manejan es tan alto. Aquí es donde tradición y ciencia se dan la mano para dar el primer paso hacia una producción colosal. La siembra de la papa en Estados Unidos es un espectáculo de coordinación, maquinaria avanzada y exactitud absoluta. Lo que antes era un proceso manual, hecho con azadones y manos curtidas por el sol, hoy se realiza con tractores inteligentes guiados por GPS. Estos equipos trazan surcos perfectos con una profundidad de entre 10 y 15 centímetros, colocando cada papa semilla a una distancia estratégica entre 30 y 40 centímetros. Este diseño no es aleatorio. Permite que cada planta tenga espacio suficiente para desarrollarse sin competir por luz, agua o nutrientes. En un solo día, un equipo moderno puede sembrar lo que antes tomaría semanas. Las máquinas ajustan en tiempo real la velocidad y la profundidad, adaptándose a las condiciones del terreno. Es un ballet mecánico sobre la tierra. El agricultor, desde la cabina, monitorea todo como si pilotara una nave espacial agrícola. Este nivel de eficiencia no solo ahorra tiempo y dinero, sino que garantiza una uniformidad en el cultivo que luego se traduce en toneladas y toneladas de papas perfectas. Así comienza el camino de una cosecha récord. Una vez sembradas, las papas entran en una etapa crítica: el cuidado constante. Aquí es donde entra en juego la tecnología de riego de precisión. En zonas áridas como Washington, cada gota cuenta. Por eso se utilizan sistemas de riego por goteo o aspersión que entregan agua directamente a la raíz de cada planta, evitando el desperdicio y asegurando que las condiciones sean siempre óptimas. Los agricultores calculan cada aplicación de agua con fórmulas exactas, como si fueran científicos trabajando en un invernadero abierto. Además del agua, se deben controlar enemigos invisibles, pero letales: las plagas y enfermedades. Plagas como el escarabajo de la papa de Colorado o enfermedades como el tizón pueden arruinar hectáreas si no se detectan a tiempo. Para combatirlas, los agricultores usan estrategias integradas: rotación de cultivos, monitoreo digital de plagas y pesticidas selectivos que protegen sin dañar el ecosistema. Es un equilibrio delicado, un arte de vigilancia silenciosa que dura meses. Cada hoja verde en el campo representa una batalla ganada en la guerra por la cosecha perfecta. Después de 90 a 120 días de cuidado intensivo, las papas están listas para ser cosechadas. Este momento es una mezcla de fuerza bruta y delicadeza. Las cosechadoras modernas avanzan por los campos como bestias de acero, excavando la tierra con precisión quirúrgica. Equipadas con vibradores y tamices, estas máquinas levantan las papas sin dañarlas, separando piedras y residuos. En horas pueden recolectar lo que cientos de personas tardarían días en lograr. Es la culminación de meses de trabajo y planificación. Pero no todo es automatización. Detrás de cada máquina hay un operador entrenado que ajusta constantemente velocidad, profundidad y ángulo de trabajo. Cada papa que emerge del suelo es el resultado de cientos de decisiones técnicas tomadas con precisión.
Lo que antes era una escena de manos arrancando tubérculos bajo el sol, hoy es una coreografía de ingeniería agrícola. Aún así, el respeto por el proceso sigue intacto. Cada carga que sale del campo es celebrada como un logro colectivo. Aquí no se cosechan solo papas, se cosecha orgullo, tradición y futuro. Una vez recolectadas, las papas no van directo a tu plato. Primero pasan por un proceso riguroso de clasificación, donde máquinas y personas trabajan en conjunto para separar por tamaño, calidad y destino. Las más grandes y perfectas se empacan para supermercados. Las otras se destinan a fábricas donde se convertirán en papas fritas, puré instantáneo o productos congelados. Este proceso garantiza que cada papa tenga un propósito y que ninguna se desperdicie. En plantas de procesamiento como las de Idaho o Washington, cientos de toneladas se transforman cada día. Cintas transportadoras, sensores ópticos, cuchillas automáticas y hornos industriales trabajan sin descanso para satisfacer la demanda de millones de consumidores. Todo se hace con controles de higiene y calidad casi clínicos. Desde que la papa sale del campo hasta que llega a tu mesa, ha sido manipulada con una mezcla de tecnología, experiencia humana y precisión industrial. Cada mordida de una papa frita tiene detrás una historia de campo, ciencia y pasión agrícola. Detrás de cada papa que llega a tu mesa hay mucho más que tierra y maquinaria. Hay un legado de más de 7.000 años que une ciencia moderna con el sudor honesto de miles de campesinos. Este tubérculo humilde, nacido en las alturas de los Andes y perfeccionado en los campos de Estados Unidos, es el reflejo de lo que somos capaces de lograr cuando tradición y tecnología caminan juntas. Cada surco trazado, cada semilla plantada y cada cosecha levantada es una promesa cumplida de alimentar al mundo con respeto y sabiduría. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. Llamado el gurú de la agricultura regenerativa y conocido internacionalmente por su participación en el documental de Netflix Besa el Suelo, el experto Ray Archuleta visitó Colombia para socializar el modelo de la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa es el cambio del mente y del corazón como mira la naturaleza. Es tener una relación, trabajar con la naturaleza. Este modelo de producción, que ha tenido un impulso notable en los últimos años, se enfoca en devolver al suelo los elementos de fertilidad, biodiversidad y nutrientes para que de esta manera conserve sus capacidades en pro de la producción de alimentos. Estamos convencidos que el sistema que él está enseñándole al mundo es un sistema que se puede aplicar a cualquier tipo de agricultura. Lo que hicimos fue reducir la tasa de evaporación de la finca, muchísimo. Captar toda la poca agua que cae, se infiltra y se almacena, se acumuló más materia orgánica que es como una esponja. Entonces hoy en día nuestros cultivos permanecen mucho más tiempo a capacidad de campo después que el agua se va.
Según la organización internacional Rainforest Alliance, la agricultura regenerativa se clasifica dentro de la agricultura climática inteligente, porque gracias a su implementación es posible hacer frente a amenazas relacionadas con el cambio climático y diversos factores. Agricultura regenerativa, no importa si usas poquitos de químicos o poquito de la balanza. La idea es cuidar con los elementos, tener relación, cuidar el suelo. Es el actitud, es agricultura regenerativa. Y uno de los beneficios más importantes que tiene que saber la gente es que el 85-90% de los nutrientes que absorbe la raíz de la planta se lo entrega un microorganismo.